Recording is on. Recording is on. Listo, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a tocar un temita, pues digamos que súper sencillo, pero algo que veníamos hablando hace un tiempito. Quiero hablarles un poco de la diferencia entre una función en Java y un método en Java. Hablarles de la diferencia entre un parámetro y un argumento y operaciones con parámetros indefinidos. Eso básicamente. Lo voy a hacer a través del blog de notas porque es que si no, el computador me va a explotar si utilizo el NetBeans. O sea, no estoy en el computador chévere. Les voy a compartir pantalla. Igual va a correr este Jitsi para acá. Listo. Ahora sí. Listo. No sé cómo hacer acá. No sé con el mouse. ¿Control qué es? Control más, ¿no? Control más, sí. Para que se vea Quiero más mirar grande. la letra, sí. Ahora sí, listo. Entonces, lo primerito, bueno, hablarles de lo que es una función y lo que es un método. Voy a estar mirando mis apuntes porque digamos que todavía se necesita reforzar mucho, pero la diferencia como tal es que una función como tal, se puede llamar normal. Ahorita hago el ejemplo. Mientras que un método necesita ser llamado por un objeto. Esa es la principal diferencia. Ahora, por ejemplo, al momento de yo declarar una función, puedo hacerlo de la siguiente manera. Vemos que no quiero que retorne nada. La voy a llamar saludar, ¿cierto? Listo. Y acá adentro, ¿qué es lo que voy a poner? Normal, un system.out.println. Que diga, hola mundo. Ya está. Hagamos de cuenta que aquí tenemos un public class main que contenga todo esto dentro de una clase. Y que aquí voy a tener lo bueno de haber aprendido haciendo esto, digamos que manual en un blog de notas, es que uno ya se graba mucho la estructura, chicos. Por eso me gustó mucho la forma en la que mi profesor me enseñó. Public static void main string args y este método pues va fuera del main porque pues no, o sea, un método no creo que no puede llamar otro método, algo así me ha explicado que. Entonces digamos que estamos en el main. ¿Cómo nosotros utilizaríamos esta función? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente llamaríamos a saludar y al momento de ejecutar se va a ejecutar esto de acá. No lo puedo hacer para efectos visuales, pero si ustedes tienen su NetBeans pueden hacer la prueba. ¿Listo, chicos? Ay, no está activada la cámara. Yo tengo el acá. Lo bueno es que hoy sí tengo dos pantallas. Eso es una función. Esto es una función, sí. Esto de acá es una Ah, función. Es decir, yo solamente la llamo, la puedo llamar así normal. Mira, solamente estoy llamándola. Y ella solita se va a ejecutar. Si tú ejecutas nuestro main, te va a salir el normal, el hola mundo. sí. Eso es lo que va a pasar con una función. Ahora, cuando nosotros tenemos un método, voy a hacer la anotación acá, esto es una función. Ahora, si yo quiero hacer un método, ¿sí? Tenemos que un public void saludar también. Tienen la misma forma.
La misma sintaxis. Sí, es muy similar, es muy similar. Y puedo poner acá lo mismo, system.out.println. Y lo mismo, colocar aquí un hola mundo. Pero ¿cuál va a ser la principal diferencia? Una lo vamos a llamar normal, ¿cierto? Si yo ejecuto esto ya se va a ejecutar. Pero ¿qué va a pasar con respecto al método? Voy a hacer la anotación acá. Utilizo la función. Ahora voy a utilizar el método. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que crear un objeto de esta clase, que esta clase en este caso se llama main, ¿sí? Entonces, main, el objeto, lo voy a llamar así, el objeto, lo instancio, ¿cierto? Que ya hemos hablado sobre ese tema, llamo al constructor. Y una vez yo haga esto, yo llamo al objeto, punto, el método, que va a ser este mismo de acá, el nombre. Y ahí ya funcionaría. Esa es la principal diferencia. Mientras yo la función sí la puedo llamar normalito, el método sí lo tengo que hacer a través de un objeto, que era lo que yo ya les había explicado en otra clasecita. Ay, no se me... Ah, sí, ya tengo la cámara, ahí está. Voy a poner en una sola pantalla, súper. Ay, esto de tener dos pantallas es una maravilla. Listo. Entonces, básicamente, esa es la principal diferencia. A simple vista lo podríamos ver como que ahí están, digamos que prácticamente igual, ¿sí? Porque yo también puedo hacer esto, public static void, y hacer que esto sea un método estático, ¿sí? Pero pues es un método, sigue siendo un método. Entonces, tener muy claro que en una función ustedes sí la pueden llamar por sí sola, ¿sí? Y un método si es necesario que ustedes lo hagan a través de un objeto, de la creación de un objeto. No se puede llamar a este método sin el objeto. Esa es una de las principales diferencias. Y, Dime. y ambas hacen lo mismo. Ambas hacen lo mismo, ¿sí? Mira, ambas hacen lo mismo. Mira, ambas te imprimen el hola mundo. Ya está. Ahora voy a hacer un ejemplo un poquito más diferente y les voy a explicar a la par que explico este tema, pues les voy a explicar el tema de parámetros y argumentos. Esto yo lo voy a guardar como... Dios mío, se me queda. Se me queda el computador. Ese equipo no, en escritorio acá. Ejemplo, función método. Listo, y voy a crear uno nuevo. Listo. Ahora, ahora les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo lo hago? Listo. Creemos. Déjenme pensar, chicos, déjenme pensar. Como no lo tenía planeado, solamente se los quería explicar, entonces ando pensando. María, Señor. ¿tú le tienes todos los núcleos abiertos a tu computador? No, es que es bastante, ¿cómo lo explico? Es complejo, chicos. Este No. computador ha pasado por mucho. Pero de todas maneras, si usted le abre los núcleos, él te va a dar más rendimiento. Así sea. El mío tiene 10 años de uso, ese que tengo. Es la idea, sí, es la idea, Jaimito, pero pues digamos que este computador para empezar no es mío. Entonces, me toca es comprar uno nuevo para mí, porque como tal yo no tengo computador. Eso es lo que pasa. Entonces, el tema de este computador, pues ya cualquier cosita que se le agregue o esto y demás le compete a mi señora madre. Listo. Entonces, voy a crear, listo, voy a crear. Digamos que acá tengo el public class main.
colocar acá la anotación, cierre clase. Y acá creo el public static void main string args. Listo, todo lo que vaya dentro del main y voy a crear acá los métodos. Listo, voy a crear static. Voy a hacer que retornen un entero. Lo voy a llamar sumar. Y acá pues solamente quiero que me sume un entero A y un entero B. Y me va a retornar A más B. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está haciendo, digamos, que este programa. Hasta el momento me siguen. No ha pasado nada raro, ¿cierto? Nada raro. Solamente estamos creando una función que va a sumar un número A y un número B. Y eso es lo que va a retornar. Nada más. Ahora, digamos que como yo puedo llamar acá a sumar, ¿cierto? Porque es una función, la puedo llamar solita. Acá no se ve, obviamente, porque es un blog de notas, ¿no? Obviamente él no me va a hacer las sugerencias, pero él acá me va a pedir que yo le pase estos dos parámetros. Ahora les voy a explicar la diferencia entre un parámetro y un argumento. ¿Cuál es la diferencia? El parámetro, cuando nosotros lo tenemos acá, por decirlo así, es cuando yo, mejor dicho, cuando yo creo las variables para pasarlas en algún momento, se le dice parámetro. O sea, acá están solamente las variables. Le estoy diciendo que A va a ser un entero y que B va a ser un entero. Eso es un parámetro. Cuando yo defino esa variable dentro de una función o en el otro caso dentro de un constructor, ¿sí? Eso es un parámetro. Ahora, se convierte en un argumento cuando yo le doy valor a ese dato. Es decir, como acá la función sumar me está pidiendo que yo le pase dos parámetros, es decir, dos argumentos acá, yo le digo que A va a valer 45 y B va a valer 50, ¿sí? Cuando yo ejecute esto, ¿cierto? Evidentemente me va a aparecer que la suma es que 95, ¿sí? Porque él va a retornar el A más B. Ya está. Pero esa es la principal diferencia. Entonces le decimos parámetro cuando nosotros declaramos la variable dentro de esos paréntesis y decimos que es un argumento cuando nosotros ya le estamos dando un valor a ese parámetro. Entonces, sí, hasta ahí todo claro o hay preguntas. No, está claro. Claro, A ver si... Dime. Hable. No, María, que recordaba como un ejemplo que nos había dicho como un profesor en el ciclo 1 y era que él ponía como una similitud con un parqueadero, ¿cierto? Entonces como el parámetro era ese parqueadero, pero luego podía ir yo a estacionar, digamos, ahí esos carros, como los vehículos. Entonces ya cuando los estaciono, pues como que los asigno en un lugar, ahí ya vienen siendo los argumentos, algo así era que él ponía, de pronto como para que lo recordáramos más fácil. Uh-huh. Exactamente, sí. Digamos que obviamente es bueno tener esas herramientas, por decirlo así, que nos ayudan a recordar un poquito más fácil, pero pues esa es la esencia. Esa es la esencia. Decimos parámetro, cuando nosotros le estamos declarando como tal una variable dentro de ese paréntesis y decimos que o que es un argumento, se convierte en un argumento, o le tengo que pasar argumentos cuando yo convierto ese parámetro en un valor en específico. Esa es María, la diferencia, señor. De pronto lo entiendo mal. Yo arrimo una panadería y pido un pan de 1000 y pido un pan de queso de 2000. Los pago, ahí estoy llevando un parámetro que es un pan y un pan de queso. Cuando me los entregan, que ya puedo hacer uso del pan y del pan de queso, y ahí se me convierte en un argumento, que ya es como lo físico, ¿no? Yo primero pedí algo, pero no me lo han entregado, yo no lo tengo físicamente. Aquí yo lo tomo de esa manera, aquí damos unos valores, pero como en el aire, ¿ya? Cuando ya llegan allá los valores en físico, ahí se convertirían en argumentos. No sé si estoy equivocado, pero así lo interpreto.
Sí, sí, exacto, estaría bien. O sea, digamos que este puede ser el pan 1 y el pan 2, pero acá al momento de, digamos, de pagarlo me está pidiendo pues cuánto vale el pan 1 y cuánto vale el pan 2. Ya está, en pocas palabras. Entonces, esa es la principal diferencia de parámetros y argumentos. Ya vimos la diferencia entre una función, ¿cierto? Que se puede llamar por sí solita, que es lo que nosotros estamos haciendo acá, de hecho, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahí. Y ya vimos lo que es el método que lo tenemos que llamar a través de un objeto. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de lo que son operaciones con parámetros indefinidos. Es decir, ya anoté aquí un ejemplo. Ya anoté acá un ejemplo. Listo. Entonces, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Normal. El static insumar, una función normalita, 3 puntos y voy a llamarla números. ¿Listo? ¿Qué va a pasar dentro de esta función? Le voy a decir int suma va a ser igual a 0. ¿Listo? Y voy a crear un for acá, for, este es un for each, int num va a ser, o sea, estoy creando acá una variable, este es un for each, significa que yo acá creo una variable en este momento, que va a ser de tipo entero, que se va a llamar num, y va a recorrer lo que es números, y ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que suma va a ser más igual a número, que sería lo mismo que decir suma más número. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, solamente que acá lo acortamos, ¿cierto? Ya más o menos ustedes saben cómo funcionan estas operaciones. Se fue María. Se te fue la pantalla, María. Se le fue. Sí. Se le fue. María. María, se fue, se fue. Como que le cayó, ella estaba teniendo problemas ahorita con internet, ¿no? Sí. Ay, volvió. Ya volví, chicos, lo siento, Dios mío. Tranquila. Ya, ¿en qué habíamos quedado? Yo me quedé hablando sola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Listo, pues. Ya comparto pantalla 1, compartir. Ahora sí, listo. Listo, para que aparezca en una esquinita. Listo. Repito lo que estaba haciendo acá. Entonces,
creo esta variable, ¿cierto? Que es la suma y la voy a inicializar en 0. ¿Y qué voy a hacer con esa suma? Creo un for each, ¿sí? En donde creo esta variable de momento que me va a recorrer números. Y en números en este momento va a ser como un array, chicos. Sí, así es la similitud a un array. Entonces me recorre números y lo que me hace es que, pues, haga su respectivo, o sea, me está sumando todos los elementos de num, que es lo que contiene este array, básicamente. Entonces, esto yo cómo lo puedo imprimir, pues dentro del main, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo acá. No. Llamo a la función sumar, que es esta de acá, ¿listo? Y acá me va a pedir que yo le pase unos parámetros o unos argumentos. Sí, argumentos, porque ya van a empezar a tomar valor. Pero como evidentemente pues yo no especifiqué porque esta es o sea, estamos haciendo una operación con parámetros indefinidos, yo le puedo pasar los que yo quiera. Yo le puedo pasar un 5, un 6, un 8, un 10, un 40, un 40, y le puedo pasar los que yo quiera. Si yo ejecuto esta función, pues ella me va a mostrar la suma de todos estos, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa con los parámetros indefinidos. Yo lo hago de la siguiente manera, le digo de qué tipo es y le paso los 3 puntos, ¿sí? Y pues digamos que también lo podemos hacer con doubles, con float, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Con cualquier tipo de datos. Sí, sí señor. No, O ya, sea que chicos. los Dime. argumentos son lo que está arriba en el main. Método main, esos son los Ajá. argumentos. Estos, Y exacto. los parámetros es lo que está abajo en la función. Exactamente. Ese es el parámetro. El parámetro, Ya. correcto. Esa es la principal diferencia. Entonces, hoy aprendieron sobre diferencia entre función y diferencia entre método, ¿sí? Aprendieron, pues, con respecto a funciones como pasar parámetros, o sea, que era un parámetro, que era un argumento, y adicional a eso, pues también aprendimos sobre parámetros indefinidos. Y ya, eso era todo, chicos, lo que les quería enseñar, no era nada más. Pero como habíamos hablado de estos temas en algún momento, que me habían preguntado, ¿hay un parámetro y un argumento son lo mismo? Ya les di la solución en este video. Lo de función y método, pues fue algo extra que quise darles, y lo de parámetros indefinidos, pues también era algo extra que quería darles con respecto a los cursitos que estoy haciendo. Ya, no era nada más, chicos. Gracias, María. Bueno, listo. pues. Entonces ahora vamos a hacer la primera parte en estos media horita que queda de este video. Don Jaime va a compartir la pantalla y vamos a empezar a hacer el reto 4. Y mañana continuaríamos para terminarlo. Entonces, listo, don Jaime, entonces el público es todo suyo. Don Jaime. Ok. El público me lo pide. Bueno, sí. voy a darle gusto. A ver qué se me hizo ¿Qué se me hizo? ¡Ay, mamá! ¿Qué leí por allá? ¿Qué se me hizo? ¿Qué? ¿Qué se me hizo lo que yo tenía, Ole? Chicos, ¿con cuál variante vamos a empezar? ¿Cuál es esa? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde es que yo tengo este ejercicio? ¿Ahí lo ven? ¿Ven el ejercicio ahí? No. Sí, ¿Ven señor. el ejercicio? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Este es el de la carrera. Reto 4. Dice, realizar un método en Java llamado... bueno, hay que sacar el tiempo promedio que toman los corredores de llegar a la meta. El nombre del corredor más rápido. El nombre. El tiempo que le toma al corredor más rápido llegar a la meta. O sea que
lleva el nombre y el tiempo. El más rápido, el corredor más lento, nombre y tiempo del más lento. ¿Ya? 2, 4, 5, 2, 4 y 5. Y el tiempo y el promedio. Y aquí, para inicializar, está nombre completo del corredor, número de identificador, estatura, edad y tipo meta, tiempo en la meta, o sea, el tiempo que gasta la persona. O sea que cada uno hay uno para el más rápido, otro para el más lento, y cada uno debe llevar de estos cinco ítems, estos 5 datos. Recuerde que los métodos relacionados al constructor Gate y redes son obviados en el programa de las clases, pero deberán ser incluidos en el código. Estos métodos deben ser creados con el estándar Camel Case. Bueno, eso lo hace la máquina. Sus métodos correspondientes a Gate serían Get nombre completo y Set nombre completo. O sea, no necesitan sino esos dos. Y aquí, ejemplo, si el atributo se llama nombre completo, bueno. A partir de ese array list, ahí es donde me volvió el pelo. Usted deberá calcular el promedio de los tiempos que le toma a todos los corredores llegar a la meta. La suma de todos los tiempos de cada corredor corredores determina cuáles son los tiempos de la meta más corto y el más largo, y el número de entradas. Su método recibirá como parámetros un array list de instancia de la clase corredor, que corresponde al conjunto de competidores. No cree los datos de entrada, debe usar los que se reciben como parámetros. Y salida, su método debe retornar un array de objetos donde en la primera posición se guardará el promedio de los tiempos a la meta. En la segunda posición el nombre del corredor con menor tiempo, o sea, el más rápido. En la tercera posición irá el menor tiempo, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4. Sería esto. Y aquí se suponga que se entrega el siguiente array. Public static void main string argumentos. Array list, corredor, carrera, new array list, carrera, agregar, adicionar el nombre del corredor, Luis Gómez, esto es 12, 169, son los datos de él, el nombre, la estatura, la edad y no sé qué, esos datos ya los tienen allá. Bueno, ahí está lo de todos. En la línea 2 del main, la prueba declaró la raíz en las... Bueno, entonces empezamos esto haciendo ¿qué? Vamos por aquí por el... y empezamos un proyecto. Ok, jóvenes, ¿me oyen? Sí, señor. Entonces, Sí. ¿cómo es que llama? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Carrera? Sí, ¿Lo quieren hacer ahí en el NetBeans o lo hacemos directamente desde el VPL? Como lo vamos a dejar cortado, usted verá donde quiera. Para mí es diferente. pues yo diría que mejor en el NetBeans para que quede completo con el main y todo. Sí. Dale, pues es que como ustedes saben que no lo hago así, entonces como, sí, o sea, digamos que para ejecutarlo en el VPL, pues no sé si Isa me ayude con respecto a ese tema. En el NetBeans, sí, dale que Sí, eso. ahí lo miramos. Eso. Listo, entonces sí, en el NetBeans. Eso se llama reporte. Sí. O me voy para el NetBeans y busco el día y lo traigo y lo pego allí. Lo del VPL. Del VPL. Lo creamos desde cero para que vean cómo se construye desde cero. Sí, mejor. Sí. Entonces voy a colocarle el reporte. Y después le cambiamos el nombre que sea, lo que sea. No lo llame reporte. ¿Qué nota porque- crearlo desde cero y crearlo con los ajustes de NetBeans? O sea, que apliquen los nombres, que apliquen las variables, que apliquen todo eso como para usarlo, propongo yo. Sí. Sí.
Tengo ese computador lento, chicos, muy lento. ¿Cuál? ¿El mío? No, el mío. Ah, me asustó. Porque es que el mío tiene las 3 velocidades del burro, lento, más lento y parado. No, ay, mito. Bueno, este Hello World yo creo que se puede ir para la casa a descansar. Bueno, entonces, aquí está el reporte, que pues que es como se va a llamar el programa. Lo primero que tengo que empezar es a colocar estos atributos, ¿sí? Que son Pero privados. debe recordar que eso no puede ir en el main. Y si se nota, allá en ese cuadrito del UML que le dan el diagrama, dice que es una clase que se llama corredor y que lleva esos atributos. O sea, tengo que abrir una clase aparte. Eso sí, podría abrir una clase aparte solo para esa clase, para corredor. ¿Qué se me hizo el corredor? Se me perdió el corredor. Reporte este. Entonces lo creo aquí. New class. Sí, señor. Corredor. Finish. Entonces el corredor es como la extensión del reporte. No. No, pero no va a todavía ser no. una herencia. No, lo que pasa es que ese array list que nos piden hacer va a ser de objetos y el objeto va a ser esa clase. Es decir, en el array list las posiciones no van a ser un solo dato, sino que va a ser un conjuntico de datos que pertenecen a un corredor. Una Como listica. lo es. Exacto, es como si metiéramos un montón de listas dentro de un arreglo, algo así. Ya. Don Jaime, quería pedirle un gran favor. Lo que sé es que como está quedando grabado, para que, por ejemplo, no lo haga así en la mitad de la pantalla, sino que lo haga en la pantalla completa y el PDF también lo deje en otra pantalla completa y cuando quiera ir a mirarla, ¿sí me entiende? Eso. Eso. Como que vaya brincando de pantalla en pantalla para que se pueda ver bien la que se está mostrando. Y ponerlo más grandecito, porfa. El NetBeans, ¿cómo se vuelve más grande? Con control y la ruedita del mouse, creo. Eso. Control, ruedita del mouse. No me da. Alt. Y si no con... Alt. Alt. Eso. ¿Ahí? Sí, señor. Y ahora también para seguir molestando, si minimiza la parte izquierda. Bueno, aunque eso sí no es necesario, no importa. Enseguida la quito. Listo. A mí también me gusta quitarla. Yo lo mantengo por afuera, eso, así. Eso, es que así se ve más bacano. Gracias, don Jaime. Bueno, entonces aquí atributos. Entonces me dice que esos son privados. Private. Claro, Patricia, de una. Tranquila. No, chicos, fue un error. No sé ni cómo bajarla. Gracias. Oh. Son 2, 4, no son 5 argumentos, me parece. Bueno. Yo lo tengo aquí. Entonces dice, string, nombre completo. Es el primero. Sí. Tengo que colocar ¿cómo es? Los corchetes. Y salen pues. Oh, Dios.
Fíjate que creo que es aquí. Tampoco. Ahí sí. Los corchetes y aquí va. Don Jaimito, en este caso no hay que crear los corchetes porque no estamos creando un array. Sí, sí. El string solo, solamente El el string nombre. solito, correcto. Sí, El señor. array va a esa hora donde va edad y No. En este caso no creamos ningún array de momento. punto y coma, ¿no? Disculpen, compañero, yo acabo de ingresar. ¿Están haciendo el reto 4? Sí, señor. Sí, joven. Reto variante corredor, carrera, bueno, algo así se llama. Sí. Carrera. Número identificador. Wilder pregunta que cuáles hemos hecho. No, hasta ahora empezamos, Wilder, con el de la carrera. Corredor. Entonces don Jaime está ahí de valiente. Qué chévere. Es que me dio moral, Alex, como temblaba de bacano cuando le tocaba. Yo me lo he Jaime, ahí es double estatura. Perdón. Cuando me dijiste ya ahí le metió el dedo. No, tranquilo. Doble. Estatura. Estatura, sí. Luego sigue int edad. Y edad. Y luego double también tiempo meta. Y ya ahí acaba, te quedaría sobrando el de abajo. La gente está volando, le cuento yo. Eso. ¿Y por qué me sobró uno? No eran 4, eran 5. No. Ahí van 5. Eran ahí 5. ya van los 5. Sí, ¿cuál me falta? No, ahí ya está. 2, 4, 5. No, ya tienes los 5. Fue que te sobró uno, pusiste 6 private, o como se pronuncia, ver, enseñanos private. Sí, así, private. Private, bueno. ok. Bueno. Sí, 5. ¿Qué más es lo que nos sigue allí? Lo que me gusta es que aprendo programación e inglés de una vez. No hables de eso, que yo detesto si lo voy perdiendo. Recuerde que los métodos relacionados al constructor. Vamos para el constructor. Otra molestia, don Jaime, que puede ponerle un poquito más de tamaño al PDF, por favor. ¿Al PDF? Sí, por favor. Wow. Ese sí es como donde ese lo tiene por aquí. Ve, ¿qué se me hizo? Yo creo que presiona control. Ahí abajito está, ahí estaba abajo que aparecía el más. Sí, abajito. Cuando mueva eso ahí. Ahí. Más, por fin. ¿No te dio? No dio ahí. Ya, control más, véalo. Bueno, sí. Qué bien. Ese tamaño está chévere. Le di control más. Eso es lo que iba a hacer cuando, bueno, aquí, recuerde que los métodos relacionados al constructor, bueno, entonces lo que nos sigue aquí es el constructor. Estos atributos, hasta ahí está todo bien, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a colocar el constructor. Sí va ahí dentro de esa llave, ¿sí? Sí, señor. Todo ahí dentro de la clase. Dentro de la clase. Recuerde que los métodos relacionados con el constructor y C son no obviados del diagrama de clases, pero deberán ser incluidos en el código. Estos métodos deben ser creados con el estándar camel case, por ejemplo. Si el atributo se llama nombre completo, su método correspondiente a grade C sería nombre completo y set nombre completo. Bueno, a partir de este array list, usted deberá calcular el promedio de los tiempos que le toma a todos los corredores de la llegada a la meta, la suma de todos los tiempos en la meta, o sea, bueno, que eso es un promedio, eso sabe que la suma y después se divide, es un promedio. Entrada, su método, ¿y dónde está el constructor? ¿Cuál es el constructor aquí? ¿De dónde lo va a sacar? No, el constructor lo debe de hacer usted a partir de esos atributos que declaró.
Recuerde que el constructor es el mismo, con el mismo nombre de la clase. Entonces, Ya. public, corredor, o lo crea desde ahí. Evitemos la fatiga. María, ustedes son muy mañosos, oiga. ¿Para qué nos dio Dios los pies y no era para caminar? Nos vamos a poner arrastrando viendo que tenemos pies. Ay, María, con ustedes. Bueno. Si fueran mis alumnos, ya los hubiera rajado. Ay, qué niña tan brava. Qué miedo. Con razón fue el que se asustó a Alex cuando usted le arrugó las cejas. No, ya decía, gallo corrido. Me tiene decepcionado. No, Jaime, más adelantico lo voy a acreditar. Se acordará de mí. Y yo ya no te No, creo. yo ya vi a Alex matoneándome. Ese ya no. ¿Sabe qué hizo Alex, María? Mató el tigre y se asustó con el cuero. Jaime, yo creo que ya no estás compartiendo pantalla. Jaime, Sí, es que tú no has sí, escuchado, sí. ¿cómo es que dices? Yo creo que tú lo debes saber, es que más vale que digan ahí corrió, ¿cómo fue? Corrió Corrió un flojo que un no, aquí murió un guapo. cobarde, no, o sea, corrió un cobarde que murió un valiente, algo así. Corrió un flojo que murió un guapo. Eso, entonces él mejor se cuidó. Y entonces, Yo prefiero correr y ser valiente a no enfrentarme y partir de este grupo. No, Alex. Ja. Venga, no he usado esa palabra. Ha sido muy duro, tengo que pensar mucho antes de hablar, pero... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Jaime. Así, ¿Y aquí? Perfecto, ahí ya. También. Sí, súper. A ver, yo oculto esto, que por estar hablando le metí el dedo donde no era. No, yo creo que fue que a Jaime le dio miedo que María lo viera creando ahí el constructor así como lo da Netbeans. Yo utilizo eso. Bueno, entonces aquí siguen los Gather y los Header, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, vamos para la misma. No, yo estoy ya más avergonzado, don Jaime sabe más que yo, en serio, no lo digo por ser modesto, pero don Jaime, si yo estuviera ahí en ese lugar estaría haciendo muchas más preguntas. Como que más de las que he hecho, hombre, no, ahí sí me pone nervioso, chino. Pero vení, ¿cuáles son los gays que hay que sacar? Los de las mismas variables, Jaimito. Los de todas las variables. Sí, igualito, normal. Bueno, entonces, acceda de nuevo a sus mañas. No aquí llegó la magia. No, Acaba de pues llegar sí. la magia. Vea, soy el patas para bolear código, vea eso. Bueno, pero yo les pregunto a ustedes sobre estructura y les aseguro que ninguno me responde, ¿cierto? ¿Qué quiere que le responda a mi niña? Pregunte a ver si de pronto soy capaz o si no, le pregunto al computador. No, porque ahí usted tiene el código. No. Es que, Bueno, y ve, ahí ahora sacan mañas. Pregúntele sobre los try ¿Para y qué los sirven los return. sererigueres? ¿Cómo se escriben? ¿Los qué? ¿Cómo se escriben los sererigueres? Ajá, la estructura de un setter y un getter, la Sí, estructura de un Bueno, constructor. vea, yo tengo entendido que un setter es, por ejemplo, como dice acá, va a retornar algo aquí, getString nombre completo, entonces que me retorne el nombre completo, y es como llamar al nombre completo. Y el getter es como mostrarme ese nombre completo que yo llamé. ¿No es esa la idea? Con el set Sí, pero no. Con el set se Con el inicia. set pregunto qué es, y el getter me lo muestra. Lo trae. ¿Ya? Es más o menos la idea, ¿o no? Sí, Bueno. sí. Entonces sí puedo seguir utilizando insert code. Ahí me la gané. Me gané la profesora. ACT. Por dicho, los quiero ver solitos escribiéndolo. ¡Ja! Sin ayuda, escribirlo en blog de notas. Sí, sin ayuda. Exacto, en un blog de notas. Próximo reto en blog de notas. Los vi haciendo eso en un blog de notas. Muchachos, yo los dejo. Yo para el próximo reto no voy a estar. Hasta luego. Claro, porque ya sabe que le toca solito, ¿cierto, Alex? Se me dañó la cámara, se me dañó el computador.
Alex se escucha borroso, ¿cierto? Yo creo. Y que se escucha borroso y se ve en silencio. Se ve entrecortado. Se ve entrecortado. Sí, se ve entrecortado. Por ahí hay un video charrísimo como de la pandemia donde alguien como que presentan un video a un profesor, entonces el niño no sabe nada, entonces le pide el favor a la familia que se mueva un ratico y la familia detrás moviéndose y él como que da una señal para que todos se queden callados y quietecitos como si se tildara y en ese momento pasa un perro. Charrísimo de video fingiendo de que la señal se está yendo y el resto todo súper bien. Perrito los delató. Bueno, Sí, sí. bueno, ahora sí empiezan a gozarme, hasta aquí llegué. Bueno, Entonces Jaime. aquí en el método dice, su método Sí. recibirá como parámetro una array list. ¿Cómo De traduzco eso allá al Bueno, en realidad, pues hay que crear el método allá en la otra clasecita que tenía. ¿Cómo? Lo pueden hacer, aquí en reporte? eso sí, ahí lo puede Deme un hacer. segundito. Eso. Ahí. Sí, señor. Bueno, el main no va a ir ahí. El main, esa parte del main la puede borrar. Desaparece. Tú disappears. Y la llavecita también para que no le, la de abajo. Eso. Para que no me chille. Bueno, entonces aquí viene. No Tigo. sé si en el PDF dice de qué tipo debe de ser el método. Te digo, el método. Su método recibirá como parámetro una array list de instancias de la clase corredor. Creo que eso es estático, Isa, espérame, ya miro en el... No, pero estaba viendo era que ahí en el PDF no decía que debía retornar un array de tipo object, ¿o sí? Ah, bueno, su método debe retornar un array de tipo object. Bueno, entonces, don Jaime, vean. Para crear el método, lo podemos declarar de tipo público y estático. Entonces, le vamos a decir public static. ¿Publique? Public static. Public static. Ay, María, ya le quedó. No, don Jaime, todavía no el main. Todavía no necesitamos el main. Como en el PDF nos dijeron que ese método debía retornar un arreglo de tipo object, entonces le vamos a decir eso. Object. La O mayúscula. La O mayúscula. O mayúscula. Object. Y la lleva C antes CT. de T. Exacto, CT. Antes de la T, una C. Eso. Exacto. Y los los corcheticos. A mí todavía me da briega el nombre de esos, o sea, todavía me enredo. Y eso, llaves. Y ahí abro llaves. No, todavía no. En este punto debemos darle el nombre a ese método. ¿Qué nombre le dijeron en el PDF que debía llevar el método? Ya le digo. Un parámetro. Está más arribita. Nombre completo. Un poquito más arriba. Llave. Llamado reporte. Un método en Java llamado reporte. Sí. Entonces ese es el nombre del que vaya. Ajá. Sí, señor. Ese es el nombre que Aquí le va a poner dentro del corchete, no, aquí afuera. Entonces espacio reporte. Espacio reporte. Exacto. Y adicionalmente allá nos dijeron que ese método iba a tener un parámetro. ¿Qué va a ser el parámetro? Va a ser una array list. El array list. Sí, señor. Entonces dice el conjunto de corredores, sube un poquito, Jaimito. Sube. Ahí, quietico. Entonces dice el conjunto de corredores se va a representar como una array list de competidores, donde cada elemento es un objeto de la clase corredor, de la cual el equipo de ingeniería de software entrega el siguiente diagrama. Entonces vamos a escribirlo.
Entonces, aquí, esto le doy punto o espacio. Abres Paréntesis. Paréntesis de una vez y ahí escribo el array list. Array list. 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 Vuelvo ya, o punto y coma. No, espacio. Ah, Menor que. sí. Corredor. Corredor con la C mayúscula. Ya, mayor que. Y mayor que. Espacio. Espacio. Carrera. Esa carrera es con mayúscula la primera. No, con C minúscula. Con minúscula. Carrera. Entonces Carrera y yo bien despacioso. Entonces estamos creando una array list que va a contener a corredor y se va a llamar carrera. Básicamente, eso es lo que está pasando. Exacto, es decir que el tipo de dato que va a ser en la array list carrera va a ser un objeto que se llama corredor, que es justamente esa clasecita que creamos ahorita. Entonces corredor ya va a ser el objeto de esa clase, por decirlo así. Ya, y entonces tengo que meter, ¿dónde escribo esto? ¿Qué? No. Listo, no. Bueno, Ya con respecto tranquilo, vaya en NetBeans. Ahora, corredor ya está listo. A corredor no hay que hacerle nada más. Ahora todo lo vamos a hacer dentro de static. No, ¿abres llaves? La llave. Porque estamos haciendo un método. Entonces, dentro de este método, pues tenemos que hacer algo. Bueno. Si ves donde te aparece el bombillito al lado del public static. Debe ser que hay que importar el array list. Hay que importar el array list. Entonces ahí le aparece el útil array list. Sí, señor, ese. Listo, perfecto. Ahora sí, todo lo que vayamos a hacer adentro. Entonces, nos dicen que tenemos que sacar un promedio, ¿cierto? Sí. Que tenemos que sacar el promedio que toman los corredores para llegar a la meta, el nombre del corredor más rápido, el tiempo que le toma al corredor más rápido llegar a la meta, el nombre del corredor más lento, y en la quinta posición irá el mayor tiempo de la meta. Entonces, todos estos datos pues los tenemos que guardar en respectivas variables, ¿cierto? Entonces, promedio va a ser una variable, el nombre del corredor más rápido va a ser otra variable, el tiempo que le toma al corredor más rápido llegar a la meta va a ser otra variable, el corredor más lento va a ser otra variable, y el tiempo que le toma al corredor más lento llegar a la meta va a ser otra variable. Entonces, esas variables las vamos a declarar dentro del mismo método. Y entonces, digamos que para guardar el promedio, ¿un promedio de qué tipo es? Generalmente, si es de tiempo, puede ser un 3, me tomó 3, es correcto. Puede ser un 3. Es como lo más ideal, un double. Un double. Entonces. Va a ser un double. ¿Y qué vamos a guardar ahí? Promedio de tiempo, o sea, la sumatoria de tiempo, sumatoria de tiempo o promedio. Promedio, digamos de que es un promedio así normal, promedio. Normalito, exacto. Y vamos a inicializarlo de una vez, que va a ser en 0. ¿Promedio tiempo o promedio solo? Como lo quiera llamar, Jaimito. Ahí sí. Tiempo igual. Inicia en 0. ¿sí? Inicia en 0, correcto, sí, señor. Bueno. Entonces, los tiempos, me imagino que todos los tiempos van a ser double. ¿sí? Entonces, listo, tranquilo, vamos por pasos. Ahora, nos dicen que debemos guardar, ¿cierto? El nombre del corredor con el menor tiempo. Entonces, si es un nombre, es de tipo string, correcto. Sí. Entonces, es el nombre del corredor del menor tiempo. Corredor, le coloco primero. No, y sería... al otro le coloco último, que es el del mayor tiempo. Ajá. Primero.
y lo No. inicializo de una vez. ¿Cómo se inicializa? Con las comillitas. Porque no sé cuánto es el tiempo que se va a gastar. No, porque como es un nombre y es un string, yo tengo que inicializarlo con comillas, así las comillas no tengan nada. No, sin el espacio, solitas. Si le coloco el espacio, ¿en qué me afecta? Va a botar un errorcito, es como que le estás dando un valor de espacio al nombre corredor. Ya te entendí. Listo. Nos dice que ahora necesitamos sacar el menor tiempo. Entonces, el menor tiempo también es un double. Entonces, ahí va a estar el tiempo que le toma al corredor. ¿Cómo es que es? Espérate, más. En la tercera posición irá el menor tiempo a la meta. Sí, tiempo más rápido. Tiempo más rápido, bueno, y lo inicializa de una vez. Igual, ese tiempo, como tampoco sé qué es, o lo inicializo en 0. Listo. No. En este caso, como el BPL va a generar problemas si yo lo inicio desde 0, vamos a utilizar la clase integer. Entonces escribimos, ese integer va con I mayúscula. Mayúscula la primera, ya me acordé. Ajá, es un integer. Punto new. Ahí iría el max value. Max value, el primero, Ajá. Es correcto. Punto y coma. Value, punto y coma. Listo. Ahora sigue. Sigue el nombre del corredor de mayor tiempo. O sea, el último. Entonces, otro string. Nombre. Corredor. Aquí le decimos último. Y lo inicializamos de una vez también. Igual. Correcto. Y ahora nos va a pedir el de el mayor tiempo, el que gastó más tiempo. Es decir, ojo con esa T mayúscula, ojo con ese double. Listo. Bien. María, ¿sabes en qué me perdí? Cuando le pusiste el integer.max value, porque no era, o sea, no, me perdí ahí. Si me hubieras dicho a mí, yo hubiera pensado que era como el del menor valor. Entonces, como que me perdí. ¿Tú me podrías explicar, porfa? Digamos que, como lo entendió Jaimito, está perfecto. O sea, a mí me dicen que yo coloque el que menos gastó tiempo. Es decir, que el que menos gastó tiempo dentro de una carrera, pues fue el que llegó de primera, ¿cierto? Sí. O el más rápido. Exacto. Para correr. Es el que, o sea, aquí fue el más rápido, pero entonces yo lo tomaba. Ay, ¿qué pasó acá? El primero, el que llegue primero es el más rápido. Sí, sí, pero entonces digamos que cuando dice que el máximo valor no sería antes, si yo digo, exacto, uno tardó, por ejemplo, 1 minuto y el otro duró 10 minutos. Entonces, digamos que el que duró 1 minuto, pues es el de menor tiempo, entonces no sería como el valor mínimo, no el valor máximo. Sí, o sea, no, yo también me pegué una confundida ahí. Tal vez sí tenés razón. Sí. Sí, tenés sino razón. que como yo en el BPL le coloqué nombres diferentes. Aquí no, realmente, qué pena les interrumpo. No se puede de esa manera, es decir, en el mínimo no puede ir el min value, porque hagamos de cuenta que ahí hay un 0, que 0 va a ser nuestro valor menor. Entonces, cuando nosotros comparemos nuestro mínimo con todos los elementos de nuestro array list con los que lo vamos a comparar, 0 nunca va a ser mayor a los demás. Entonces, siempre va a ser 0 nuestro valor mínimo y nos va a representar un error. Nunca vamos a poder capturar ese valor mínimo que hay dentro del array list.
O sea que esto simplemente es como para luego, como cuando hacemos por ejemplo, como un foro, algo así, que entonces empezamos a compararlo con eso, simplemente Exacto. para encontrar el menor, como parecido a lo que hicimos como en el reto 1 o en el reto 2, que no Exacto. recuerdo. Es que ese Bueno, funcionan ya me queda igual. súper claro. Este reto es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo Es que lo el mismo. reto 1, pero con arrailis. Sí. Entonces, Exactamente. por eso no Bueno. podemos hacer eso, porque al Es porque momento de luego vamos a compararlo, empezar a hacer una comparación, entonces simplemente exactamente. decimos, bueno, muchas gracias chicos. Entonces ya me aquí sí quedó va muy el claro. máximo Ahí va el max. Correcto. y aquí el mínimo. Sí, de hecho yo también lo había hecho así y me botó el error. Ahí fue cuando Isa me dijo eso. Es correcto. Listo. Entonces ya tenemos todas nuestras variables en donde se van a guardar, pues evidentemente lo que nosotros necesitamos